el propósito y todo lo que tienes para tu pueblo, para nosotros como tus hijos, son de bienestar, para darnos un futuro y una esperanza en Cristo. Oh Señor, gracias. Gracias, Señor. Y con ese amor que tú has manifestado sobre tus hijos, hoy, es hoy, en este tiempo, en este momento, en el que has preparado de antemano un mensaje, una enseñanza para tu pueblo, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza, te damos toda adoración a ti, Señor, y te damos también la mejor ofrenda de aplausos a Cristo. Muy buenas noches para todos. Yo quiero que usted salude a la persona que tiene a su lado. Dile bienvenido a este lugar. Estamos agradecidos por estar usted en este sitio, pero más porque sabemos que Dios ha querido revelar a su Hijo en nuestras vidas día tras día, hasta que lleguemos al crecimiento de la estatura del varón perfecto que es en Cristo Jesús. Así que puede tomar asiento. Hoy quiero que usted pueda deleitarse. El deleite, eso es algo que nadie tiene por qué quitarnos. Y el deleitarnos en las cosas de Dios realmente es un sentir en el corazón del Padre Celestial. Deleítate en el Señor. Deleítate en el Señor. Deleitémonos en el amor de Dios. Deleitémonos en las Escrituras y deleitémonos conociendo lo que el Padre ha hecho a través de su Hijo Jesucristo y cómo ha querido revelarlo a su iglesia. Así que vamos a continuar con nuestra serie de la oración que venimos dando cada viernes a esta hora. Y hoy vamos a estudiar un poco acerca de la oración en el Nuevo Pacto. De hecho, todos los viernes hemos estado estudiando eso, pero hoy vamos a hablar de la oración conforme al propósito eterno de nuestro Padre Celestial. La oración en el propósito eterno. Amén. Yo sé que usted sabe orar. Yo sé que durante muchos años se nos han venido enseñando acerca de la oración, pero si hay algo que la iglesia del Señor necesita comprender hoy en día es que nosotros como hijos de Dios ahora oramos bajo una plataforma de mentalidad de que Dios ya todo lo hizo. Es decir, nuestra oración ahora cobra una mayor dimensión. Antes orábamos con nuestros ojos espirituales vendados, pero ahora esa venda espiritual ha sido quitada y nosotros ahora oramos de acuerdo al propósito eterno de nuestro Padre Celestial. Y yo quiero que tú vayas al libro de Efesios, capítulo 3, versículo 8 en adelante, que nos dice el apóstol Pablo: aunque soy el más insignificante de todos los santos, palabras del apóstol Pablo, él dice: recibí esa gracia, porque es una gracia el poder predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo.
Lo primero que él era consciente es que él predicaba esta gracia no porque había sido un hombre instruido a los pies de Gamaliel, ni porque era celoso de la tradición judía, ni nada que tuviera que ver con cosas externas, ni mucho menos con esfuerzos humanos, sino que él comprendió que esta asignación que el Padre había depositado sobre su vida, la había depositado sobre él por gracia. Y como usted comprende, gracia es favor inmerecido. Él no merecía humanamente el estar enseñando acerca del camino, pues él era uno de los principales que perseguía a todo aquel que creyera en Jesucristo. Así que él es consciente y dice: recibí esta gracia de predicar a las naciones. Y cuando él habla de naciones, mucha gente la relaciona con países, con continentes, pero en la mente del apóstol Pablo sabía que naciones comenzaba por una persona, por un individuo, por una familia, por un joven, por un anciano, por una mujer, por una abuela. Es decir, él sabía que la palabra nación encerraba a todo el ser humano. Y había una urgente necesidad en la vida del apóstol Pablo por predicar las incalculables riquezas de Cristo y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios. Él sabía que Dios tenía un plan. Él sabía que le había sido revelado el plan de Dios. Él sabía que en los planes de Dios ahora estaba Pablo. Él comprendió que Pablo era un instrumento escogido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Él comprendió que era instrumento escogido para llevar la palabra, el evangelio, las verdades de Cristo a las naciones, a los gentiles. Pero si se le atravesaba un judío, no escatimaba esfuerzo en predicarle a Cristo resucitado, a Cristo entronado, a Cristo glorificado y a Cristo impartido a la iglesia. Esa era la urgente necesidad del apóstol Pablo, predicar a Cristo. La pregunta en esta noche que debemos de hacernos es: ¿usted y yo tenemos la misma necesidad, la misma urgencia de predicar al Cristo resucitado, al Cristo ascendido, al Cristo glorificado y ahora impartido a la iglesia? Mira, amada iglesia, él dice: y a todos la realización del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia. La tarea de los apóstoles era anunciar a Cristo por todos los lugares de la tierra. Es decir, anunciar que había venido Dios encarnado, Dios hecho hombre, Dios en un cuerpo de Jesús,
que había vivido con el pueblo, había muerto en una cruz, pero había resucitado. La urgente necesidad de los apóstoles era: ¿usted conoce de Cristo? Venga, se lo presento. ¿Usted sabe lo que sucedió en Jerusalén? Venga, le cuento. ¿Usted sabe quién es el que gobierna? Venga, le cuento que no es Roma, es alguien más poderoso. ¿Usted está enfermo? Sí, pero venga, le cuento que hay algo más poderoso que su sanidad, y es el propósito de Dios en su vida. ¿A cuántas personas hemos visto que Dios ha sanado? Muchísimas. ¿Y cuántas de ellas están hoy en día sirviéndole, glorificando a Dios? ¿Y cuántas de ellas Dios les sanó y ahora están apartadas, viviendo como si nunca hubieran conocido de Dios? ¿Sabe por qué? Porque no conocieron el propósito de Dios. Experimentaron una sanidad por el amor de Dios, pero no conocieron el propósito eterno de nuestro Padre Celestial, que quería darse a conocer en su vida. Dile a la persona que tiene a su lado: cosas difíciles de entender en esta noche, pero oramos para que Dios sea revelándonos ese propósito eterno. Amada iglesia, dice la carta: en toda la diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia, el instrumento escogido por Dios para dar a conocer ese amor del Padre Celestial, para dar a conocer que el Padre, aunque usted, como hablamos anoche en el devocional, ¿cuántos hicieron el devocional anoche? ¿Ninguno? ¿Cuántos escucharon el devocional por el WhatsApp? Si no la ha escuchado, dile: pastora Milena, necesito urgentemente que me pueda agregar a ese link y me pueda enviar ese devocional, porque el devocional de anoche hablaba acerca de eso. Hablaba acerca del amor del Padre Celestial, que aunque el ser humano era extrañeros, que sus pensamientos tendían a hacer el mal, Dios no escatimó el darnos a su Hijo para reconciliarnos con Él. Ese amor fue el que llevó al Padre Celestial a darnos lo mejor de Él por cada uno de nosotros, a su Hijo Jesucristo, y nos reconcilió con Él. Así que Él nos lo dio a la iglesia, el instrumento escogido para dar a conocer el amor de Dios, para dar a conocer el propósito eterno del Padre Celestial, para dar a conocer esas riqueza, esa gracia, es la iglesia. Y la iglesia no son cuatro paredes como hemos estado hablando, sino que la iglesia es usted y yo. La función de la iglesia es dar a conocer a Cristo. Pregunta en esta noche, y es: ¿cuántos entendemos que eso tiene que ser una realidad en nuestra vida? ¿Sabe por qué? Mira, mucha gente desconoce el propósito eterno, que ha sido una de las causas principales de por qué la iglesia aún no se manifiesta a plenitud la gloria de Cristo en las naciones. ¿Por qué la iglesia todavía no ha manifestado eso? Porque no ha entendido el propósito eterno de Dios.
Así que necesitamos conocer, entender que Dios quiere darse a conocer, que Dios quiere dar a conocer su amor. ¿Sabe cuál es el propósito eterno de Dios? Que Dios quiere darse a conocer a través de la vida de su Hijo Jesucristo, que ahora está impartido en la iglesia. Ese es el propósito eterno. Se lo repito, el propósito eterno del Padre Celestial es darse a conocer, dar a conocer ese amor tan espectacular que Él tiene, y lo hace a través de su Hijo Jesucristo, quien es impartido ahora en toda la iglesia, para que Él sea el todo en todo. Ese es el propósito. Y muchas iglesias desconocen ese propósito. Están llenas de religiosidad, están llenas de activismo, están llenos de programas, pero no están llenos de Cristo. Pero desconocen el propósito de Dios, porque el propósito de Dios es llenarlo todo de Cristo. Di conmigo, llenarlo todo de Cristo. Eso lo entendían los apóstoles. Necesitamos llenar toda la nación de Cristo. Necesitamos llenar todas las casas de Cristo. Necesitamos llenar toda la vida de Cristo. Necesitamos que Cristo sea conocido, desde el menor hasta el mayor, desde el más chico hasta la persona más adulta. Necesitamos que todo el mundo conozca de Cristo. Así que el propósito de Dios debe entenderse y debe practicarse. Amada iglesia, si no entendemos el propósito de Dios, entonces, ¿cómo vamos a orar como realmente debe de ser? Si no conocemos cuál es el propósito del Padre Celestial, pues mucho menos vamos a conocer su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Y mucho menos vamos a saber cómo orar. Porque lastimosamente, la oración ha estado más orientada a las necesidades del ser humano que a lo que tiene que ser. Les coloco este ejemplo. Y no sé si usted lo ha vivido. Está la hermanita Rosatulia. No hay nadie que llame aquí Rosatulia, ¿cierto? Qué bueno. Y tiene una necesidad, un dolor de cabeza tremendo. Y llama a la hermana Sinforosa y le dice: hermana, venga, apóyeme en oración para que Dios me quite este dolor de cabeza. Ejemplo sencillo. Le coloco otro ejemplo. Hermana, estoy pasando por una dificultad económica tremenda. Venga, convoquemos a toda la iglesia para que me ayude a orar para salir de esta situación económica tan apremiante. ¿Sabe por qué existe el ministerio de oración intercesora? Porque los hijos de Dios no están orando. Porque a veces es más fácil decirle: ministerio de oración intercesora, ore por mí, esta es mi petición, y yo irme tranquilo a mi casa y ellos doblando rodilla para que Dios cambie esa situación. Por eso existe el ministerio de oración intercesora. Me hago entender en esta noche. Pastor, ¿es malo orar en congregación? No, no es malo. Pastor, ¿es malo que yo convoque a mi hermanita Rosalba y para que nos unamos en oración? No, no es malo. Diga conmigo, entonces, ¿de qué está hablando, pastor? Estoy hablando de que cuando se desconoce el propósito de Dios, por más que usted convide gente a orar,
su oración no es efectiva. Su oración no está en el propósito eterno de Dios. Porque no hemos entendido el propósito eterno de Dios en la iglesia, en nuestra vida y en cada nación. Entonces, a veces la oración está más orientada a nuestras necesidades para que sean suplidas que en la necesidad de Dios. ¿Han visto usted? Les coloqué 2 ejemplos, voy con el tercero. No sé si usted lo ha experimentado, donde encuentra una hermanita y le dice: venga hermanita, vamos a unirnos en oración y vamos a darle gracias al Padre Celestial porque sanó a mi hija. ¿Han visto usted eso? Di conmigo, muy escasamente. Muy escasamente. Porque cuando ya la tormenta ha pasado, usted se olvida quién fue el que calmó la tormenta. A veces es más fácil predicar de las 7 veces que Naamán se zambulló en el agua, el significado que del propósito eterno de Dios. Hoy las iglesias están llenas. Venga, 7 claves para ser exitoso en la vida. Y llena la iglesia. 10 pasos para salir de la pobreza. La iglesia súper llena. Pero que usted diga: venga, vamos a iniciar un seminario, la oración en el propósito eterno de Dios. Contaditos. Entonces, a veces el ser humano busca a Dios en medio de su necesidad. Y se le olvida agradecerle al Señor cuando ya la tormenta ha pasado. Por eso, nuestra oración debe ser siempre enfocada en que Dios nos revele su propósito eterno en cualquier situación en que podamos encontrarnos. Porque la oración que tiene un propósito o que comprende un propósito eterno, le garantiza a usted, me garantiza a mí, que todas mis necesidades ya están suplidas. Porque comprendo y día tras día voy conociendo la revelación de Cristo para mi vida, para la iglesia y para cada situación. Por lo tanto, hay que aprender a orar en la plataforma desde la cual Dios nos ha dado todas las cosas. Desde esa plataforma necesitamos aprender a orar. No desde la plataforma donde las promesas todavía no se han hecho una realidad, sino las promesas ya fueron una realidad, porque en Cristo Jesús se cumplen todas las promesas que hay en la Escritura. Y como Él está en mí, esas promesas son una realidad en mi vida. Si comprendemos eso, estamos comprendiendo revelación tremenda de parte del Padre Celestial. Entonces, la voluntad amorosa del Padre, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero el propósito de Dios es darse a conocer por medio de su Hijo, quien ha sido impartido en la iglesia, para que Dios sea todo en todo. Y ahora sí vamos a comenzar.
Punto número 1. El Padre, Él es el Padre de los que hemos nacido de nuevo, es decir, el creador de todos. Dios quiere ser Padre de todo ser humano. ¿Y qué necesitamos para eso? Creer en Él. Recibir el regalo de la salvación por medio de su Hijo Jesucristo para llegar a esa hermosa paternidad, no paternalismo, sino paternidad. Y esa paternidad es la más responsable que existe en todo el universo. Por eso la oración, amada iglesia, tiene que estar basada en el propósito eterno de Dios. Amada iglesia, Dios es el Padre de todos. Él es nuestro Padre. Y si Él es nuestro Padre, nos da un derecho, y es el derecho de ser llamados herederos. Es decir, usted es un heredero, usted es una heredera de todo lo que Él nos ha dado en Cristo Jesús. Amada iglesia, para los que caminamos en ese propósito, ya todo está dado. Y entonces usted dice, pastor, pero ¿por qué no lo veo? Sencillo. Porque Dios nos invita a desarrollar paciencia. 2, porque Dios nos invita a conocer el tiempo de Él, no mi tiempo. Porque si fuera por mí, yo le pediría al Señor que me dé todas las cosas de una. Pero como Él conoce los corazones, Él sabe por qué proceso nos está llevando. Pero tenlo por seguro que todas las cosas a los que caminamos en su propósito ya están dadas. Punto número 2. Cristo y su formación en nosotros es la antesala de su expresión. Cristo y su formación en nosotros es la antesala de su expresión. Mira, amada iglesia, nada mejor para cualquier persona, llámese como se llame, tenga la edad que tenga la posición que tenga, nada mejor que Cristo se ha formado en esa persona. Y la pregunta en esta noche es, ¿cuánto de Cristo se ha formado en ti? ¿Cuánto de Cristo se ha formado en cada uno de nosotros? Sí, yo sé que usted viene cada 8 días a ese servicio. Sí, yo sé que usted expresa generosidad, que usted da ofrendas y demás, que entiende la ley de la siembra y la cosecha. Sí, yo sé que usted viene cada domingo a ese servicio. También sé que usted lleva años en este lugar. También sé que usted es una persona que le encanta madrugar a orar y que ahora entiende que la oración es 24/7. Pero ¿qué de Cristo? ¿Qué de Cristo está formado en usted? Porque la madurez no se obtiene por cuántas horas usted pase en un edificio. La madurez no se obtiene por cuántas horas usted pase al lado de un pastor, de un maestro. La madurez no se obtiene por cuántos estudios usted haga. La madurez se obtiene por la revelación de Cristo en su vida. ¿Cuánto de Cristo está formado en nosotros? A eso se le llama madurez. Lo que usted tenga de Cristo
se llama madurez. Por eso el antídoto para la inmadurez es la formación de Cristo en nosotros. ¿Quieres ver a una persona madura en las cosas de Dios? Escúchale hablar. Si esa gente habla de cualquier otra cosa menos de Cristo, es una persona, un cristiano inmaduro. Si esa persona habla tan bonita mi iglesia, tan hermoso que predica, mi pastor tan hermoso, mi esto, mi aquello, pero no habla de Cristo, es un creyente inmaduro. Mi iglesia es la mejor de Neiva, es un creyente inmaduro. En mi iglesia sí oran 24 horas. ¿Y Cristo? Mi iglesia vive llena. ¿Y Cristo? ¿Vive llena de Cristo? ¿O vive llena de espíritu, alma y cuerpo? Y cuando la gente se queda dormida, entonces alma y cuerpo. Dile a la persona que tiene a su lado, no se quede dormido. Estamos siendo llenos de Cristo. A esto se le llama madurez. Hoy en día usted ve muchas congregaciones, no estoy criticando, líbreme el Señor de criticar, solamente estoy colocando un pequeño punto, y es, hoy en día ves muchas iglesias llenas, pero ¿estarán llenas de Cristo? Es la pregunta. ¿Será que Cristo está siendo formado en cada asistente? ¿Será que la gente entiende lo que es el propósito eterno de Dios? Que es llenarlo todo de Cristo. Que Cristo sea conocido en todo el universo. Mira, la palabra dice, para que así no seáis evaluados por el Padre como niños. El Padre nos ve y puede decir, tú eres un niño, cuando deberías de ser ya una persona adulta. Tú espiritualmente eres un niño. Y como sabemos, recordemos que mientras el heredero, ¿cuántos son herederos acá? Pero mientras el heredero sea niño, en nada difiere. No hay ninguna diferencia entre el esclavo, a pesar de ser dueño de todo. Si no vamos a la madurez en Cristo Jesús, somos niños espirituales. Y en nada, no hay ninguna diferencia entre el esclavo y un niño inmaduro, siendo el niño el heredero de todo. La pregunta aquí es, ¿somos niños o somos gente madura que entendemos nuestra herencia? Que entendemos que somos herederos. Por eso la oración debe ser primordial. La revelación, que no se nos revele la necesidad imperiosa de que Cristo sea formado en cada uno de ellos antes que cualquier necesidad. La gente tiene muchísimas necesidades, pero antes de cualquier necesidad, lo más importante es que Cristo sea revelado en su vida. La gente tiene problemas, la gente tiene esto, la gente con enfermedades, y para ellos lo más importante es que Dios le sane. Lo más importante es que Dios le dé un trabajo. Lo más importante es que Dios le libre de una separación matrimonial, que lo libre
de una crisis económica. Para ellos eso es lo más importante. Nos hemos encontrado con muchos casos así. Para ellos eso es lo más importante, pero para Dios lo más importante es que Cristo sea conocido, sea revelado en su espíritu, alma, cuerpo y vida. Eso es lo más importante para una persona. Tres, la formación de Cristo en nosotros es lo mejor que nos puede pasar. ¿Sabe por qué lo mejor que nos puede pasar o lo mejor que le puede pasar a una persona es que esa persona sea formada en Cristo? Porque entonces va a dejar de estar apagando fuegos por aquí, de estar tapando hoyos por aquí, y va a comenzar a comprender que en Cristo lo tiene todo. Cuando una persona no entiende que en Cristo lo tiene todo, vive tapando hoyos, destapando hoyos. Al prestamista, a los bancos y demás. ¿Por qué? Porque no comprende que el que está en el propósito de Dios y entiende su asignación, todo está dado. Así usted no lo vea con sus ojos físicos. Pero como dice alguien por ahí, si lo crees, lo tienes. Nosotros como hijos de Dios debemos de orar para que todo eso sea revelado a cada persona. ¿Sabe qué es amar a una persona? Hemos visto muchas definiciones acerca del amor. Hemos visto muchas definiciones acerca del amor de Dios por sus hijos, del amor de una pareja. Pero la mayor definición que yo he encontrado es: ¿sabe? Amar a una persona es enseñarle a esa persona que el mayor propósito de Dios, el único propósito de Dios, es que Él conozca de Cristo, que tenga una madurez en Cristo. Amamos a las personas, enseñemos a las personas eso. La formación en Cristo se obtiene. La formación en Cristo no se obtiene instantáneamente. A veces pensamos, y en el antiguo pacto pensamos que la madurez se obtenía por imposición de manos. Entonces vengan acá que le voy a imponer las manos para que crezca espiritualmente. Y eso no está en la palabra de Dios. La madurez se obtiene a medida que día tras día Cristo está formándose en nuestras vidas. Eso no es por imposición de manos. Amada iglesia, somos instrumentos, somos instrumentos legales. Usted y yo somos instrumentos legales para traer conocimiento por medio de cada asignación. Es decir, usted tiene una asignación de parte de Dios. Dios le ha llamado para algo. Y esa asignación que Dios le ha dado trae la provisión correcta de parte del Padre Celestial. Si usted entiende que usted es una persona llamada de acuerdo al propósito de Dios. Así que la oración, más que pedirle a Dios cosas, tiene que ser una oración de acción de gracias a Él. ¿Y qué es una oración de darle gracias al Padre? Es una oración que está basada en creer que todo ha quedado consumado por Cristo Jesús en la cruz a favor de los que creemos. Ese es el propósito de la oración de acción de gracias. Ese es el propósito de este año. Dar gracias a Dios en todo.
Amada iglesia, por lo tanto, no oramos nosotros para que ustedes sean bendecidos o para que nosotros seamos bendecidos. Porque si entendemos propósito, comprendemos la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta, comprendemos lo que Cristo hizo en la cruz, comprendemos que Cristo ha sido impartido en la iglesia, entonces comprendemos que ya somos bendecidos con toda bendición espiritual. Y si yo le digo a ustedes, Dios le bendiga, hermano, ¿usted cómo me responde? Porque esa es una muletilla que tenemos, es una muletilla cristiana. Dios le bendiga, hermano. Por el centro, Dios le bendiga, mi hermano. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Y Dios está ya diciéndole, ya lo bendiga a Él, lo bendiga a usted. Entonces, ¿por qué hablan así? Porque uno habla como entiende. Si entendemos que Dios ya nos bendijo, entonces esa muletilla cristiana tiene que salir de nuestra mente y de nuestra boca. Como dijo la pastora Milena, bendecidos con toda bendición. Entonces, ¿cómo debemos decir? Lo único que yo sé es que usted ya es bendecido. Eres bendecida. Cristo está dentro de ti, eres bendecida. No puedes ser más bendecido de lo que Dios ya te bendijo. Ni por tu esfuerzo humano, ni por tu intelecto, ni por tu posición social, no puedes ser más bendecido. Él ya lo hizo todo. Él no da cosas a medias, Él lo hace todo completo. Entonces, ¿qué tal si usted saluda a su hermano? Como tiene que saludarlo hoy en día. Algunos no saben ni cómo decirlo. Mujer bendecida, hombre bendecido. Bendecido del Señor. Dios le dará sabiduría para hablar como conviene. Y aquí sello con esto. Nunca le crean a una persona, a un predicador cuando diga sello con esto. Porque la revelación es progresiva y se puede alargar un poquito más. Ojo, como ya somos bendecidos, ¿cierto que sí? Ya lo somos. Entonces ahora nuestra oración no es para que Dios nos bendiga, porque ya comprendemos que Él ya nos bendijo, sino que nuestra oración es para recibir dirección del Espíritu Santo para todo asunto aquí en la tierra. Dirección, sabiduría, discernimiento. Eso es. No oramos para que Dios nos bendiga, sino que oramos para que Dios nos dé la dirección de parte del Espíritu Santo para actuar en cada asunto que tenemos. ¿Y sabe por qué? Porque eso es un derecho legal que tenemos los hijos de Dios. Pedir dirección al Padre Celestial. Es un derecho legal, pero la gente no lo conoce. Eso había estado oculto a su conocimiento, a su entendimiento. Ahora comprendemos que tenemos un derecho legal de poder orar al Padre Celestial y decirle: Señor, dame dirección sabia para actuar en esos asuntos.
porque entiendo y vivo en el propósito tuyo. Ese es un derecho legal. Si usted entiende eso, usted va a comprender que día tras día usted depende de Él y Él le da dirección sabia para cada asunto. Por eso los niños desde pequeños hay que enseñarles que ellos son herederos, que ellos pueden orar al Padre Celestial para que el Padre les dé sabiduría, le dé discernimiento, cómo actuar en cada asunto. Y dice, usted y yo somos instrumentos de avance del reino de Dios. Antes de buscar las añadiduras, antes de ser buscadores de añadidura, usted y yo somos esas personas las cuales Dios quiere utilizar para que su reino avance aquí en la tierra. Mateo capítulo 6, versículo 10, y ya voy a terminar. Dice, venga tu reino y hágase tu voluntad. La pregunta es, ¿el reino de Dios ya vino? Pregunta, ¿el reino de Dios ya vino? ¿Y a dónde está el reino de Dios? En nosotros. Entonces oramos para que la voluntad de Dios se haga, así como se hace en el cielo, se haga en la tierra. Mira, el hombre de Dios, o más bien las personas sin entendimiento, oran para mover el corazón de Dios. Y vemos a muchas personas que oran con llanto, con clamor, llenos de emotividad, con lágrimas, algunos con ayuno. Una vez nos encontramos con la pastora Milena, recibimos una invitación de una persona y esa persona estaba ayunando y ya eran las 12. Nosotros almorzando y esa persona ayunando, imagínense. Pero se le veían las ganas que tenía de almorzar. ¿Será eso un verdadero ayuno? Y le dije yo, ya son las 12. Se alegra el corazón de este hombre. Entonces, la gente sin entendimiento quiere hacer cosas externas para mover el corazón de Dios. Oran con llanto, con clamor, llenos de emotividad, le suman ayuno, le suman vigilia, le suman el ministerio de oración intercesora, porque entre más gente ore, pues entonces Dios más me va a escuchar. Y algunos se obstienen de tomar alimento con tal de que Dios se ha movido a conmiseración, basado en lágrimas, para que Dios le dé lo que ellos quieren. El Padre Celestial solo tiene un compromiso. ¿Y sabe cuál es el compromiso del Padre Celestial? Con su propósito eterno. El Padre Celestial solamente tiene un compromiso. Y el compromiso del Padre Celestial es con su propósito eterno. Y su propósito eterno es dar a conocer a Cristo en todo lugar, a través de su iglesia, que somos cada uno de nosotros. Ese es el compromiso del Padre Celestial. Por eso la forma de orar, y ese es el séptimo punto, la forma de orar de una persona revela en qué etapa se encuentra esa persona, en ese proceso de renovación de su entendimiento con respecto al propósito eterno. Y ahora sí termino con esta cita. Es la última que voy a manejar. Dice,
Hechos capítulo 18, versículo del 24 al 26. Quiero que le presten mucha atención a este pasaje. Es un hombre que a mí me impacta, pero que revela en qué tipo de crecimiento está su vida espiritual. Y miren lo que acontece cuando una persona le escuchan lo que él está diciendo, lo toman aparte y le dicen: mire, necesita más madurez. Eso es lo que tú necesitas. Dice: por aquel entonces llegó a Éfeso un judío, no era una persona común y corriente, era un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Era un hombre ilustrado. ¿Común y corriente? No, era ilustrado y convincente en el uso de la escritura. ¿Era poderoso en las escrituras? Era poderoso Apolos. Había sido instruido en el camino del Señor. Había sido instruido en el camino del Señor. Y con gran fervor, es decir, hombre fervoroso, hablaba y enseñaba con la mayor exactitud acerca de Jesús. Lo que él conocía lo enseñaba con mayor exactitud acerca de Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Es decir, conocía hasta el bautismo de Juan. ¿Qué era lo que Apolos predicaba? ¿O qué era lo que Juan el Bautista predicaba? ¿Sabe qué predicaba Juan el Bautista? Arrepentidos, porque ha llegado el reino de los cielos. Arrepentidos. Lo que Juan predicaba era el arrepentimiento, que la gente se arrepintiera. Entonces Apolos predicaba acerca de eso también. Lo hacía vehementemente, fervorosamente, poderosos en la escritura. Y dice: al oírlo, Priscila y Aquilas lo tomaron a cargo. Le dijeron: venga, necesitamos reunirnos. Quiero que usted comprenda algo. Y le explicaron, subraya esa palabra, le explicaron con mayor precisión. Ese hombre era preciso, pero Aquilas y Priscila tenían una revelación aún mayor que la que él tenía. Y le explicaron con mayor precisión el camino de Dios. Amada iglesia, usted va a encontrar en la iglesia gente que todavía se mueve en el antiguo pacto, y necesitamos tomarlos y explicarlos con mayor atención lo concerniente a todo lo que es el nuevo pacto, la verdad presente, para que ellos puedan expresar el propósito eterno, para que ellos puedan expresar el reino de Dios, para que ellos puedan expresar que Cristo vive en su vida. Por eso la manera como una persona ora nos permite ver en qué etapa está con referencia al proceso de renovación del entendimiento y su madurez. Y eso no es para criticar a nadie. Todos estamos creciendo. Yo estoy creciendo en esto, el apóstol está creciendo en esto, el presbiterio está creciendo en esto, ustedes están creciendo en esto. Así que todos estamos creciendo. Eso no es para criticar. Venga, hermano, venga, ore. ¿Cómo que usted ora? No, usted sale del antiguo pacto, hermano. Aléjate de mí. No, eso no es así. No, es: venga, ¿cómo está orando? Bueno, venga, quiero explicarle lo que Dios me ha enseñado, y comenzar con una actitud de amor, con una actitud de enseñar, con una actitud de que la persona pueda crecer, con una actitud de que la persona pueda ir creciendo la madurez. Y la palabra dice: hasta que todos lleguemos al conocimiento de Cristo. Hasta que solamente el pastor John Freddy llegue, hasta que solamente la pastora Gloria llegue al conocimiento. La palabra dice: hasta que todos, di conmigo, hasta que todos lleguemos al conocimiento de lo que es en Cristo Jesús. Amada iglesia, no alcanzamos a terminar este tema, está muy interesante,
Sé que el tiempo apremia. Soy respetuoso de su tiempo también. Así que nos veremos mañana en Cristo en mi hogar para seguir creciendo en esta verdad presente. Y nos veremos el domingo a 9 de la mañana para seguir creciendo en esta revelación que Dios siempre ha querido darnos. Bendiciones en Cristo Jesús. Padre, gracias te damos, Dios, por cada persona que está en este lugar. Gracias por cada hombre, cada mujer, cada jovencita, Señor, que ha venido a crecer, Dios, en la sabiduría, en el conocimiento, en la revelación de tu palabra, Señor. Gracias por cada ofrendador, gracias por cada persona que entiende la ley de la siembra y la cosecha, que entiende lo importante que es expresar generosidad, que entiende, Padre Celestial, lo importante que es sembrar en tu obra. Bendecimos, Señor, Padre, declaramos que ya son bendecidos con toda bendición espiritual, Dios, y declaramos que su familia, Señor, Padre, ya son bendecidas por causa, Señor, del propósito que tú has puesto en su vida. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Que tengan una excelente noche.